Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 2 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con las razones y las proporciones. Nos vamos a enfocar hoy en el trabajo con las reglas de 3 compuestas y con el cálculo porcentual. Calculando primero porcentajes simples y luego haciendo cálculos de descuentos sucesivos. Vamos a iniciar analizando una situación problema en donde intervienen más de 2 magnitudes y por tanto el planteamiento para solucionar el problema va a estar dado por más de 2 proporciones, ¿sí? Más de una proporción, pueden ser 2, pueden ser 3, las que sean. Vamos a analizar el problema. La situación nos muestra lo siguiente. Si 20 obreros o trabajadores construyen 4 kilómetros de carretera en 30 días, ¿cuántos días necesitarán 5 trabajadores para construir 6 kilómetros de carretera? Tendremos que analizar en este problema cuáles son las magnitudes que intervienen y para posteriormente poder analizar cómo es la relación entre estas magnitudes, si directamente proporcional o inversamente proporcional. Y en dependencia de ello, entonces, plantear la proporción que nos va a permitir dar solución al problema. ¿Qué magnitudes intervienen en nuestro problema? Tenemos que considerar que nos están hablando de un número de personas que están trabajando en una obra, nos están también hablando de los kilómetros de carretera que están construyendo esas personas y nos están hablando de un tiempo de duración de esa obra, ¿sí? De la construcción de esa carretera. Tendremos entonces que relacionar las siguientes magnitudes. Número de trabajadores, tendremos que relacionar los kilómetros de carretera y tendremos que relacionar posteriormente el tiempo que dura la construcción de esa carretera, ¿sí? Que en este caso, en nuestro problema, estamos contabilizando la magnitud tiempo en días. Ahora vamos a recoger los datos que nos arroja el problema y los datos que tenemos que encontrar en nuestro problema. La información inicial, la condición inicial que nos da el problema es que 20 trabajadores construyen 40 kilómetros de carretera en 30 días. Entonces, vamos a relacionar lo siguiente. 20 trabajadores que construyen 4 kilómetros de carretera en 30 días. ¿Sí? Esos son los datos iniciales del problema. Ahora, analicemos qué datos conocemos según la pregunta que nos hacen para solucionar el problema. ¿Cuántos días, y en este caso nuestra variable, nuestra incógnita, estará en la magnitud tiempo? ¿Cuántos días necesitarán 5 trabajadores? Pasamos de 20 trabajadores a 5, ¿sí? Para construir una carretera que ahora tiene 6 kilómetros de longitud. Si antes relacionábamos 20 trabajadores que construían una carretera de 4 kilómetros, ahora vamos a relacionar 5 trabajadores que van a construir una carretera de 6 kilómetros de longitud, ¿sí? Y vamos a comenzar a analizar lo siguiente. Resulta que en nuestro problema intervienen 3 magnitudes. ¿Cuáles son las 3 magnitudes? Número de trabajadores, kilómetros de carretera y tiempo que se contabiliza en días, ¿sí?
Resulta que de esas 3 magnitudes hay una de ellas en donde tenemos una incógnita. ¿Cuál es la magnitud en donde tenemos la incógnita? La magnitud tiempo. Y lo que vamos a hacer a continuación es relacionar la magnitud que contiene la incógnita con cada una de las magnitudes que no tienen incógnita. Y vamos a mirar cómo se comportan esas magnitudes, si de manera directamente proporcional o de manera inversamente proporcional. Y allí vamos a recordar que 2 magnitudes son directamente proporcionales si ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen en la misma proporción, ¿sí? Y vamos a recordar que 2 magnitudes son inversamente proporcionales si ambas magnitudes, si una magnitud aumenta y la otra magnitud disminuye en la misma proporción o viceversa. Entonces vamos a analizar primero número de trabajadores con tiempo en días que tardan en terminar la obra. Y nos vamos a preguntar lo siguiente: si 20 trabajadores tardaron 30 días en culminar una obra, ¿será que menos trabajadores necesitarán de más o de menos días para terminar la obra? ¿20 trabajadores tardaron 30 días? ¿Menos trabajadores tardarán más o menos días en terminar la obra? ¿Quién me dice? Tardarán más. Muy bien, tardarán más días. Claro, tenemos menos personas trabajando, tienen que terminar el mismo trabajo, van a tardar más días, ¿sí? ¿Qué nos damos cuenta? Que mientras la magnitud trabajadores disminuyó, pasó de 20 a 5, la magnitud tiempo se espera que aumente, que pase de 30 a muchos más días que aún no sabemos cuántos son. ¿Cómo es la relación entonces entre la magnitud trabajadores y tiempo? Es inversamente proporcional. Como es inversamente proporcional, entonces lo que vamos a hacer es asignarle las siglas IP, ¿sí? Para recordar ahorita, cuando planteemos una proporción, qué va a ocurrir con esa razón que tenemos allí en la magnitud trabajadores. Vamos entonces a analizar cómo se comporta la magnitud kilómetros de carretera con tiempo. Y entonces nos preguntamos lo siguiente: si para construir una carretera de 40 kilómetros de longitud se tardaron 30 días, entonces para construir una carretera que tiene más kilómetros de longitud, ¿van a tardar más o menos días? ¿Quién me dice? Si para construir una carretera de 4 kilómetros nos tardamos 30 días, entonces para construir una más larga nos vamos a tardar más o menos días. Más días. Muy bien, Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que nos dimos cuenta que mientras la magnitud kilómetros aumentó de 4 a 6, esperamos que la magnitud tiempo también aumente de 30 a un número de días que aún no conocemos, ¿sí? ¿Cómo son entonces las magnitudes kilómetros de carretera y tiempo? Son directamente proporcionales. Muy bien, Roberto. Son directamente proporcionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a asignar la sigla de P para recordar ahora, cuando planteemos nuestra proporción, cómo queda esa razón en las cantidades de la magnitud kilómetros de carretera. Como ya tenemos la relación de la magnitud tiempo con número de trabajadores y la magnitud tiempo con kilómetros de carretera, lo que vamos es a proceder a plantear nuestra proporción. Igual que en la clase anterior, nos vamos a enfocar en una primera instancia en la magnitud que contiene la variable y vamos a formar una razón tal cual como aparece allí en nuestra interpretación. Entonces vamos a formar la razón 30 sobre X. Vamos a formar esa razón, 30 sobre X.
¿Y luego qué vamos a comenzar a hacer? Claro, pueden utilizar la memotecnia de los signos, ¿sí? Esa es una memotecnia que uno utiliza para tener presente cuando magnitudes son directa o inversamente proporcionales. Acá lo estamos haciendo usando las siglas, ¿sí? Pero lo pueden usar. Entonces, luego de que ya tengamos conocimiento de la razón que podemos formar con la magnitud que tiene la variable, vamos a comenzar a analizar las razones de cada una de las otras magnitudes, teniendo presente las siglas. Si en la magnitud trabajadores tenemos una sigla IP, que lo que quiere decir es que esa magnitud se comportaba inversamente proporcional con la magnitud tiempo, entonces cuando formemos la razón, vamos a formar la razón inversa, ¿sí? No vamos a formar la razón 20 sobre 5, sino la razón 5 sobre 20. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Y entonces vamos y analizamos la otra magnitud, kilómetros de carretera. Resulta que en kilómetros de carretera, ya voy a retomar, en kilómetros de carretera tenemos una sigla que dice DP. ¿Eso qué significa? Que la magnitud kilómetros de carretera tenía un comportamiento que era directamente proporcional a la magnitud tiempo. Eso quiere decir que vamos a formar la razón directa que hay allí. Es decir, vamos a formar la razón 4 sobre 6. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas razones? Las vamos a multiplicar. Si tuviésemos más magnitudes, seguiríamos con el análisis, íbamos formando las razones según fueran las siglas, y P se invierte, DP se deja tal cual y luego se multiplican, ¿sí? Voy a retomar hasta allí antes de comenzar a dar solución a ese primer problema. El problema que tenemos en pantalla, ¿sí?, involucra 3 magnitudes. Personas que están trabajando en una obra, longitud de kilómetros que están construyendo y tiempo que dura esa obra. Nosotros lo que estamos haciendo es, en una interpretación del problema, recopilar esas magnitudes que están en juego. ¿Cuáles? Trabajadores, kilómetros de carretera y tiempo. Y lo que estamos haciendo es analizando los detalles del problema para recogerlos en la tabla que estamos formando. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que 20 personas, 20 trabajadores, 20 obreros, como lo queramos llamar, están construyendo una obra que es una carretera que tiene una longitud de 4 kilómetros en 30 días. Entonces asigno en la magnitud trabajadores 20 personas, en la magnitud kilómetros de carretera 4 kilómetros y en el tiempo de duración de la obra 30 días. ¿Sí? Y luego nos preguntan cuántos días, por eso la variable en la magnitud días, necesitarán ya no 20 trabajadores, sino solo 5. Entonces por eso asignamos el valor numérico 5 en la magnitud trabajadores, para construir 6 kilómetros de carretera. Entonces ya no vamos a pensar en construir 4, sino 6. Por eso el 6 debajo de la magnitud kilómetros de carretera. Y ya luego de que tenemos los valores en la tabla, estamos analizando, como lo hacíamos ayer, cómo son la relación de 2 magnitudes. En este caso, ¿cuáles 2 magnitudes? La magnitud que tiene la variable con cada una de las otras magnitudes. Como no podemos hacer todo al tiempo, lo hacemos paso a paso. Analizamos cómo se comporta la magnitud tiempo con la magnitud trabajadores. Si ambas aumentan o ambas disminuyen en la misma proporción, la relación es directamente proporcional. Si mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye o viceversa en la misma proporción, entonces decimos que la relación es inversamente proporcional. Ese es el análisis que estamos haciendo. Si 20 personas tardan 30 días en construir una carretera, entonces menos personas van a tardar más tiempo en construir esa carretera. Hay menos personas colaborando en la construcción de la carretera, se van a demorar más tiempo en terminar. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta?
que la magnitud trabajadores pasó de 20 a 5, o sea, disminuyó. Y la magnitud tiempo pasó de 30 a un número más grande. No lo sabemos aún, pero a un número más grande. O sea que aumentó. Mientras trabajadores disminuyó, tiempo aumentó. ¿Cómo es la relación? Inversamente proporcional. Como ya hicimos el análisis de esas dos magnitudes, entonces pasamos a analizar las otras dos. ¿Cuáles otras dos? La que tiene la incógnita con la magnitud kilómetros de carretera. Y hacemos el mismo análisis. Si para construir una carretera de 4 kilómetros nos demoramos 30 días, entonces para construir una carretera que tiene muchos más kilómetros nos vamos a demorar menos de 30 días o más de 30 días. El análisis nos mostró que nos íbamos a demorar más días, ¿cierto? Si para construir 4 kilómetros nos demoramos 30 días, para construir 6 kilómetros nos vamos a demorar más de 30 días. ¿Qué ocurrió allí? Kilómetros de carretera aumentó de 4 a 6 y se espera que tiempo en días también aumente de 30 a un número que aún no conocemos. Si la magnitud kilómetros de carretera aumentó al tiempo que aumentó el tiempo, entonces la relación entre esas dos magnitudes es directamente proporcional. ¿Hasta allí vamos bien? Ok, y entonces ya lo que sigue es plantear el problema mediante una proporción para poderle dar solución. Igual que en la clase anterior, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos considerando en una primera instancia la magnitud que contiene la variable. Y en ese mismo orden que aparecen los datos allí, primero 30 y luego x, íbamos a formar una razón. Porque recordemos que una razón es un cociente entre dos cantidades. ¿Qué razón formamos? 30 dividido x, eso es lo que pusimos acá. Y eso lo vamos a igualar a, y seguimos haciendo el análisis. Si vamos a formar una razón entre estos números 20 y 5, que representan la magnitud trabajadores, tengo que tener presente, como lo decíamos ayer en la clase anterior, podemos formar razones de varias formas, ¿cierto? Hacíamos el ejemplo entre hombres y mujeres en un aula de clase. Podíamos relacionar primero hombres y luego mujeres, o primero mujeres y luego hombres, dependiendo de la necesidad. En este caso, estas siglas IP, lo que me dicen es que voy a formar una razón inversa a la que se ve allí de manera intuitiva. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Que no formemos la razón 20 sobre 5, sino 5 sobre 20. Y es lo que acabé de copiar en este renglón. ¿Y luego qué pasa? Vamos a analizar nuevamente cómo formar la razón con la otra magnitud. Pero la sigla DP lo que me indica es, forme la razón directa que hay allí, tal cual, en ese orden. Entonces, no voy a formar la razón inversa como en el caso anterior, sino la directa. 4 dividido 6, y es lo que copiamos allí. ¿Eso está claro hasta ahí? Ok, bien. Entonces, ¿ya qué ocurre? ¿Qué sigue en nuestra solución del problema? Despejar la variable x. Tenemos que despejar la variable x. ¿Qué vamos a hacer para despejar la variable x? Como nuestra variable está en el denominador y no la necesitamos en el denominador, sino en el numerador, entonces la vamos a cambiar del lado de la igualdad. Y vamos a cambiar nuestra variable x, que aparece del lado izquierdo de la igualdad en el denominador, la vamos a cambiar al lado derecho de la igualdad en el numerador, porque lo que está dividiendo de un lado de la igualdad pasa al otro lado a multiplicar, o sea, al numerador. ¿Eso está claro? Muy bien. Y entonces resulta que del lado izquierdo de la igualdad ya teníamos el 30. Voy a dejar el 30 ahí. Y lo que voy a tener que hacer es comenzar a pasar cada uno de estos valores, porque para el lado derecho de la igualdad ya mandamos a x,
y tenemos que dejar a X solita, entonces cada uno de estos valores los voy a pasar al lado izquierdo de la igualdad, haciendo la operación recíproca. Es decir, el 5 y el 4, que están del lado derecho de la igualdad, multiplicando, los vamos a enviar al lado izquierdo de la igualdad a dividir. Los vamos a mandar a dividir. O sea que el 5 y el 4 van a quedar en el denominador del lado izquierdo de la igualdad. Pero el 20 y el 6, que estaban dividiendo en el lado derecho, los voy a mandar al lado izquierdo a realizar su operación recíproca, o sea, a multiplicar. O sea que van a ir a multiplicar a donde ya estaba el 30. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, Institución Educativa San Andrés. La respuesta es 180. ¿Qué sigue acá? Vamos a simplificar. Resulta que 5 por 4 da como resultado 20. 20 es un factor del denominador y también del numerador, lo podemos cancelar. Y nos resta operar el número 30 por el número 6. 30 por 6, 180. O sea que X vale 180. Pero X representaba la magnitud tiempo, o sea que es 180 días. Y esa será la respuesta a nuestro problema. ¿Cuántos días necesitarán 5 trabajadores para construir 6 kilómetros de carretera? Necesitarán 180 días. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. Vamos a analizar otro problema, ¿sí? Vamos a analizar otro problema. Recordemos el proceso a seguir. Leemos, analizamos la situación, interpretamos el problema, recogemos los datos en una tabla, analizamos la relación entre las variables, entre las magnitudes y planteamos nuestra proporción para finalmente poder encontrar el valor de la variable. Entonces, ¿qué dice ese problema? Una cuadrilla de 22 hombres trabajando 8 horas diarias se compromete a realizar en 14 días cierta obra. Hasta allí, ¿qué magnitudes van? Personas trabajando en una obra, horas diarias que le invierten a ese trabajo, días que va a durar la obra. ¿Sí? Hasta el momento van esas 3 magnitudes. Personas trabajando, horas diarias que invierten en el trabajo y días que dura la obra. Muy bien, Oscar. Esas son las magnitudes que van hasta ahora. Pero sigamos leyendo el problema. Dice, al cabo de 6 días, solo han realizado los 3/7 de la obra. ¿Qué nueva magnitud entra en juego? Voy a hacer una pausa y voy a recordar algo. Las instituciones educativas que de pronto presenten problemas de audio y o video con la plataforma WizIQ, entonces los invito a que de manera alterna usen el canal del live stream para que puedan visualizar la clase sin ninguna dificultad. Recordemos que las clases quedan grabadas tanto en el servidor del live stream y posteriormente se subirán a YouTube. Pueden hacer uso de ellas en tiempo fuera de línea para volver a retomar la clase y mirar con más detalle cositas que se hacen allí. ¿Sí? Vamos a tener presente los canales. Ahorita les recordamos el link del servidor de livestream por si tienen problemas con WizIQ, entonces puedan ver la clase en el otro servidor. ¿Sí? Vamos a continuar con la interpretación de este problema. Entonces, voy a empezar a retomar las magnitudes que ya teníamos en juego. Entonces teníamos en juego número de trabajadores, ¿cierto? Esa es una de las magnitudes que ya habíamos relacionado, ¿cierto?
Ahora, número de horas diarias. Que van a invertir en esa obra. También tenemos los días que va a durar la obra. Entonces, número de días. Y además de que tenemos número de días, aparece una nueva magnitud y es porción de obra. Nos están hablando que al cabo de unos días, y ahorita recogemos esos datos en la tabla, solo han realizado 3/7 de la obra, una parte de la obra, ¿sí? Nos están relacionando una nueva magnitud y es partes de la obra, porción de la obra. Hay que tenerlo en cuenta en la interpretación. Entonces vamos a llamarlo porción de obra. Y vamos a comenzar a recoger nuestros datos. ¿Sí? Vamos a comenzar a recoger los datos que nos arroja el problema. Resulta que estos 22 trabajadores han hecho un pacto. Y el pacto que han hecho los trabajadores es que van a invertir 8 horas diarias para que en un lapso de 14 días ellos puedan acabar una obra. ¿Sí? Han hecho ese pacto. 22 personas que se comprometen a trabajar 8 horas diarias para terminar una obra en 14 días. ¿Qué pasó? Que cuando van 6 días de esos 14 que pactaron para terminar la obra, ellos no han podido terminar la obra. Apenas llevan 3/7. Entonces, ¿qué vamos a recoger? Que esas 22 personas que se comprometieron a trabajar 8 horas diarias, al cabo de 6 días, solamente han hecho 3/7 de la obra. ¿Eso está claro hasta allí? Esas 22 personas, trabajando 8 horas diarias, en 6 días apenas han hecho 3/7 de la obra. Entonces el problema dice, resulta que se retiraron 6 personas de la cuadrilla. Si se retiraron 6 personas, entonces ¿cuántas personas quedan trabajando? Muy bien, Oscar, 16, ¿cierto? Si se salieron 6 y habían 22, entonces quedaron trabajando 16. Y es a esos 16 a los que les va a tocar en los días que restan, si ya van 6 días de trabajo en esa obra y habían pactado 14, ¿cuántos días les faltan para terminar la obra en el tiempo pactado? Muy bien, Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo. Entonces resulta que nos restan 8 días. Esas 16 personas en 8 días van a tener que terminar ¿qué porción de obra? ¿Qué porción de obra falta para terminar el trabajo? Si apenas las 22 que estaban trabajando habían hecho 3/7, entonces a estas 16 personas les va a tocar muy bien, les va a tocar terminar 4/7 de esa obra. Porque es que resulta que nuestra pregunta dice, ¿en cuántas horas deben aumentar el trabajo diario? O sea, ¿cuáles son las horas diarias que deben invertir ellos para que en 8 días terminen 4/7 de la obra? ¿Está clara la interpretación hasta allí? Muy bien. ¿Qué sigue en nuestro proceso de solucionar ese problema? Analizar cómo se comporta. Miren que ahora la magnitud que tiene la variable es horas diarias. Entonces, ¿cómo se comporta esa magnitud que tiene la variable con cada una de las otras 3 magnitudes? Número de trabajadores, número de días y porción de obra. ¿Cómo se comporta? Y entonces vamos a analizar. Tiene varias interpretaciones. Institución Educativa Santa Teresita. Tiene varias interpretaciones. Yo puedo, en esta parte donde nombro la variable, hacer relación a las horas que ya venían trabajando y sumarle lo que deben aumentar, ¿cierto?
Y entonces, ¿eso qué dirá en nuestro problema? O sea, si en esta parte donde yo puse X, en vez de X coloco X más 8, lo que quiere decir es que el valor que encontremos para X, el valor que encontremos para X es la respuesta, sin hacerle ningún tipo de interpretación, es la respuesta, ¿cierto? Así como lo pusimos en este momento, lo que quiere decir es que cuando logremos dar solución a nuestro problema, vamos a encontrar el total de horas diarias que deben invertir esos 16 trabajadores para terminar la obra en 8 días. Como la pregunta es en cuántas horas deben aumentar, entonces ahí hay que hacer una interpretación. Supongamos que nos da, que este valorcito X nos da 20. Entonces uno que dice, claro, esos 16 trabajadores tienen que trabajar 20 horas diarias, porque si no, no acaban el trabajo. Ahora, a la pregunta ¿cuántas deben aumentar? Entonces uno analiza. Ellos venían trabajando 8 horas. Deben trabajar finalmente 20. ¿Cuántas horas aumentaron? 12. Entonces hace uno la interpretación. ¿Eso está claro, Institución Educativa Santa Teresita? Ok, entonces así lo vamos a hacer. Vamos a encontrar un valor y luego lo vamos a interpretar. Según el resultado que nos dé, mirar entonces cuáles son las horas que deben aumentar. Ya venían trabajando 8. Uno espera que el resultado que nos dé aquí sea superior a 8 y uno hace la diferencia. ¿Cuántas horas están por encima de 8? Esas son las que deben aumentar. ¿Me hago entender? Ok. Entonces, vamos a relacionar. Si 22 personas deben invertir 8 horas diarias para poder terminar un trabajo en el tiempo pactado, entonces menos personas trabajando deberán invertir más horas diarias o menos horas diarias para terminar el trabajo en el tiempo pactado. Más. O sea que ¿cómo es la relación entre trabajadores y horas diarias? Inversamente proporcional. Muy bien, entonces ponemos la sigla IP. Recordemos que esa sigla es para recordar ahorita cuando formemos la proporción. Entonces analicemos número de horas diarias con número de días. Si trabajando 8 horas diarias la obra tuvo un tiempo en días de 6 días, ¿cierto? Para terminarse. Entonces, si tenemos más días a favor, ¿podremos trabajar menos horas diarias o tendremos que trabajar más horas diarias para acabar el trabajo? Retomo, digamos que lo voy a replantear. Si para acabar una obra en 6 días tuvimos que trabajar 8 horas diarias, entonces para acabar la obra en 8 días podemos trabajar más o menos horas diarias. Menos, ¿cierto? Digamos que no tenemos tanta presión, tenemos más días, entonces podemos bajarle la intensidad diaria. O sea que ¿cómo es la relación entre horas diarias y número de días? Inversamente proporcional. Y nos queda faltando un último análisis. ¿Cómo es horas diarias con porción de obra? Resulta que si para realizar 3/7 de la obra tuvimos que invertir 8 horas diarias, entonces para realizar 4/7 de la obra tendremos que invertir más o menos horas diarias. Más. Muy bien, Roberto. O sea que ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación? Directamente proporcional. ¿Por qué? Porque resulta que 3/7 comparado con 4/7 es menor. O sea, la porción de obra aumentó de 3/7 a 4/7. Y lo que acabamos de analizar es que si para realizar 3/7 de la obra tuvimos que trabajar 8 horas diarias, para realizar más porción de obra tendremos que invertir más horas diarias de trabajo. Como ambas magnitudes aumentan, entonces la relación es directamente proporcional. DP. ¿Hasta allí eso está claro?
Entonces lo que voy a hacer es, igual que en el ejercicio anterior, comenzar formando la razón con la magnitud que tiene la variable, es decir, 8 sobre x, ¿sí? Comienzo formando la razón allí, 8 sobre x, y comienzo a analizar cada una de las otras razones para expresarlas en la proporción, teniendo presente que si dice IP, se invierte la razón. Y si dice DP, se deja tal cual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en la página siguiente, voy a retomar la razón 8 sobre x igual a el análisis que se haga con cada una de ellas, ¿sí? Entonces, 8 sobre x será igual a ¿qué? ¿Cómo es la magnitud número de trabajadores? Habíamos dicho que era inversamente proporcional a la magnitud horas diarias. O sea que la razón que vamos a usar es 16 sobre 22. ¿Eso está claro? Y luego, la magnitud número de días. Habíamos dicho que se comportaba inversamente proporcional a la magnitud horas diarias. O sea que la razón que vamos a expresar va a ser la razón inversa, o sea, 8 sextos. Y voy a escribir en nuestra proporción 8 sextos. Y finalmente, la magnitud porción de obra, habíamos dicho que se comportaba directamente proporcional a la magnitud. ¿Por qué la magnitud de horas y días es inversa? Lo retomo. Número de horas diarias y días. Pensemos en lo siguiente. Voy a cambiar un momentico el enfoque para que pensemos lo siguiente. Tenemos 6 días para entregar una tarea. Y resulta que para entregar la tarea en 6 días, cada uno de nosotros invirtió 8 horas diarias. Y invirtiendo 8 horas diarias, en 6 días logró entregar la tarea. Ahora pensemos que esa misma tarea la tenemos que entregar en 8 días. Será necesario, sabiendo que tenemos 2 días más de tiempo, que invirtamos 8 horas diarias para realizar la tarea. ¿Será que tengo que trabajar más horas diarias o menos horas diarias? Institución Educativa de San Vicente. Si tenemos más días para entregar la tarea, entonces vamos a poder relajarnos un poquito con las horas diarias, con la intensidad del trabajo. ¿Queda eso claro? Queda claro por qué la magnitud tenemos que invertir menos, ¿cierto? Tenemos que invertir menos horas diarias. Y miren lo que ocurrió. La magnitud número de días pasó de 6 a 8, o sea que aumentó. Y la magnitud horas diarias pasó de 8 a un número que es menor que 8. Mientras la una aumentó, la otra disminuyó. ¿Cómo es la relación? Inversamente proporcional. ¿Eso está claro? Ok, ahora sí. Entonces, en la proporción que estamos formando nos falta relacionar esta razón. Y nos dicen las siglas de P. O sea, formemos la razón tal cual como está allí. ¿Cómo la vamos a formar? 3 séptimos dividido 4 séptimos. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Qué tenemos acá? Podemos simplificar esta división de fracciones. Podemos simplificarla.
Sí, ¿cierto que sí? Y la podemos simplificar de la siguiente manera. Como vamos a aplicar la ley de extremos y medios, nos vamos a dar cuenta que esos denominadores que son iguales se pueden cancelar. ¿Y nos queda qué fracción? 3 cuartos. ¿Eso está claro? Listo. Igual que en el problema inmediatamente anterior, tenemos que despejar el valor de la variable x. Tenemos que despejar el valor de la variable x. Como x está en el denominador, la necesitamos en el numerador. O sea que nuevamente, x va a pasar al lado derecho de la igualdad, en el numerador, y cada uno de estos números 22, 6 y 4 pasarán a multiplicar con el 8 y los números 16, 8 y 3 pasarán a dividir. ¿Eso está claro? La respuesta, muy bien Oscar, la respuesta es 11 horas, pero hay que hacerle una interpretación a esa respuesta. Voy a terminar de simplificar. Entonces, en esta nueva fracción que tenemos, 8 multiplica y 8 divide, se cancelan, ¿cierto? Resulta que podemos seguir simplificando esa expresión. Podemos tomar mitad de 22, que es 11. Y mitad de 16, que es 8. Y seguir simplificando. Resulta que mitad de 8 es 4. Y mitad de 4 es 2. ¿Cierto? Y podemos seguir. Mitad de 4 es 2. Y mitad de 2 es 1 y ya cabe por ese lado. En el denominador nos queda un factor 2 por 3. Y 2 por 3 da 6, y 6 está como factor en el numerador. De todo lo que tenemos allí, luego de simplificar, ¿qué número quedó? Quedó que 11 es igual, que x es igual a 11. ¿Estamos? Pero entonces, ¿qué hacemos allí? Resulta que me voy a devolver a la presentación inmediatamente anterior, porque resulta que tenemos que tener claro quién representa x. ¿Qué es lo que representa x? X representa el número de horas diarias que deben trabajar esas 16 personas para terminar la obra en 8 días. La pregunta no era cuántas horas deben trabajar, sino en cuántas horas deben aumentar lo que ya venían trabajando. Muy bien, Institución Educativa San Andrés. Si ya venían trabajando 8 horas, y las que deben trabajar son 11, ¿cuántas horas aumentaron? De 8 a 11, ¿cuántas horas hay? 3. O sea que la respuesta a nuestro problema es, deben aumentar 3 horas diarias el trabajo. ¿Con qué intención? Con la intención de terminar la obra en el tiempo pactado. ¿Eso quedó claro? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir el cálculo porcentual. Resulta que cuando hablamos de razones y proporciones, hay una aplicación a las razones y las proporciones, que es el cálculo porcentual, es decir, cuando intervienen porcentajes en nuestro problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar matemáticamente cómo escribimos, por ejemplo, en nuestro caso, el 20%. Cómo se escribe y qué representa, ¿cierto? Y luego de que entendamos eso, entonces comenzamos a hacer problemitas involucrando porcentajes, ¿sí? Un porcentaje es una forma de expresar un número como una fracción de 100, ¿sí?
y se denota por medio del símbolo, el que ya conocemos, el símbolo del porcentaje. Por ejemplo, si vamos a hablar del 20%, lo que estamos haciendo es representando 20 partes de 100. ¿Sí? ¿Y qué símbolo estamos usando? 20%. Lo que estamos escribiendo es 20%, como lo dice la definición, es 20 partes de 100. Ahí lo tenemos como un fraccionario, ¿cierto? Es expresar un número como una fracción, 20 de 100. Pero 20 de 100 es un fraccionario que se puede simplificar. ¿Cómo lo simplificamos? Tomamos 20ava al 20, y es 1, y 20ava al 100, que es 5. O sea que 20% representará la misma cantidad que 20 sobre 100, representará la misma cantidad que 1 sobre 5, y adicionalmente, si queremos hacer una división de estos dos números, 1 dividido entre 5, da como resultado el número decimal 0.20. O sea que 20% es lo mismo que 20 sobre 100, es lo mismo que 1 sobre 5 o es lo mismo que 0.20. Ahí están todas las representaciones en las diferentes formas de cómo podemos expresar un porcentaje. ¿Eso está claro hasta allí? Entonces, por ejemplo, vamos a representar o a determinar el 10% de 120. O sea, vamos a tomar el 10% de la cantidad numérica 120. ¿Cómo vamos a escribir simbólicamente esa expresión? Necesitamos representar el 10% de el número 120. Ahora, en la presentación inmediatamente anterior, acabamos de analizar que este porcentaje lo podíamos escribir en múltiples representaciones. Vamos a usar la representación de fraccionario. 10% es ¿qué? 10 partes de 100. ¿Eso está claro hasta allí? Y vamos a sería 12. Muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Entonces resulta que podemos simplificar. ¿Y cuál es el resultado? 12. O sea que a la pregunta, ¿cuál es el 10% de 120? El 10% de la cantidad numérica 120 es 12, ¿cierto? ¿Eso está claro hasta allí? Analicemos otra situación problema. La situación problema que tengo en pantalla es la siguiente. Determinar qué porcentaje es 42 de 140. ¿Qué porcentaje, qué partes de 100 representa 42 de 140? Allí están interviniendo varias magnitudes. ¿Qué magnitudes están interviniendo en este problema? ¿Quién me dice qué magnitudes están interviniendo en el problema? ¿Qué magnitudes están interviniendo en el problema? Me están preguntando que tengo que determinar qué porcentaje es la cantidad numérica 42 de la cantidad numérica 140. En ese problema me están relacionando cantidad numérica o números, ¿cierto? Cantidad numérica y porcentaje. Muy bien, muy bien. Sería el 30%, ya vamos a llegar, ya voy a explicar cómo llegamos allá. Cantidad numérica y porcentaje. Miren, ¿qué porcentaje? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué porcentaje? No sabemos cuál es lo que tenemos que hallar. ¿Qué porcentaje es
la cantidad numérica 42 de la cantidad numérica 140. O sea que la cantidad numérica 140 representa ¿a quién? La cantidad numérica 140, ¿a quién representa? Al 100%. Muy bien, al 100%. Y tenemos otra vez una regla de 3. Y yo les pregunto, si 140 es el 100%, entonces un número que es más pequeñito que 140 representará más o menos del 100%. Si 140 ya representa el 100%, representará menos, ¿cierto? Si 140 representa el 100%, un número más pequeñito representa un valor inferior al 100%. O sea que esas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Y cómo la vamos a resolver? Dijimos, plantee la razón de la magnitud que tiene la variable x sobre 100. Y eso lo vamos a dividir entre, como la relación era directamente proporcional, entonces lo igualamos a la división de 42 con 140 tal cual como está allí, porque la relación era directamente proporcional. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Despejar x. Tenemos que dejar la x solita. O sea que x es igual a 42 por 100 dividido 140. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Y entonces luego de simplificar, ¿sí? Luego de que hagamos esos cálculos y de que simplifiquemos, nos da como resultado que x es 30. Pero x representaba ¿qué? Un porcentaje. Entonces decimos el 30%. ¿Cómo damos respuesta finalmente a nuestro problema? Que ese número 42 representa el 30% del número 140. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Vamos a hablar ahora de los descuentos sucesivos. Es decir, cuando estamos trabajando con porcentajes, con cálculo porcentual, y nos ha pasado de pronto cuando vamos a tiendas a comprar cositas, hay un artículo que tiene un precio y entonces a ese artículo no le hacen un descuento y sobre ese valor hacen otro descuento y sobre ese valor hacen otro descuento y hacen otro descuento, ¿cierto? Y uno tiene que hacer un proceso, un cálculo que le permita encontrar cuál es el valor final que va a pagar luego de todo ese montón de descuentos que tiene el artículo en cuestión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar precisamente cómo es que se están comportando esos descuentos sucesivos y hacemos un problema de aplicación que nos permita interiorizar y comprender con más detalle ese concepto. Vamos a analizar cómo funciona un descuento sucesivo, ¿sí? Entonces nos dicen, llamaremos descuentos sucesivos aquellos descuentos que se van efectuando uno a continuación del otro. Supongamos que tenemos 1.000 pesos. ¿Sí? Supongamos que tenemos 1.000 pesos. Y entonces, si a esos 1.000 pesos le vamos a descontar el 50%, ¿con cuánta plata quedamos? Muy bien, Eliana. Quedamos con 500 pesos. Esos 500 pesos, ¿qué reflejan? El valor final que tengo luego de que le hice un descuento del 50% a los 1.000. Pero luego, a este valor final que acabo de obtener, luego de hacer el primer descuento, me le están solicitando que le haga otro descuento del 50%. ¿Cuánto es el 50% de 500? Muy bien, 250. Entonces yo digo, muy bien, inicialmente teníamos 1.000 y resulta que nos pidieron hacerle un descuento del 50% y luego otro descuento del 50%. Hay que entender
que cuando se hacen descuentos sucesivos, no es que los descuentos sucesivos se le hagan siempre a la cantidad original. Los descuentos sucesivos, en la medida en que se van haciendo, se le van haciendo al valor que va quedando, al valor que va quedando. Porque si miráramos haciendo los descuentos a la cantidad inicial, siempre a la cantidad inicial, pues si yo a 1000 le voy a quitar el 50% y a los 1000 le voy a quitar el otro 50%, uno pensaría que se quedó sin nada, ¿cierto? A 1000 le quito la mitad y luego a esos 1000 le quito la mitad, me quedé sin nada, ¿cierto? Quité 2 veces 500. Por eso debemos entender que no se hace así. Se hace es al valor que le vaya quedando. Porque según estos dos descuentos sucesivos, ¿con qué dinero quedamos al final? Con 250 pesos, ¿cierto? Que habría que pensar qué representan estos 250 pesos de los 1000 que teníamos inicialmente. Estos 250 pesos, ¿qué porcentaje representan de los 1000 que teníamos inicialmente? En los ejercicios que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta, y en este caso particular, que por ejemplo estos 250 pesos representan el 20, muy bien, representan el 25% de 1000. O sea que ¿cuál fue el descuento total que le hicimos a los 1000? Si 250 representa el 25, ¿cuál fue? Muy bien, Eliana. El descuento total que se hizo fue del 75%. ¿A quién? A 1000. Pero haciendo un proceso de descuentos sucesivos, primero el 50 y luego el 50. ¿Me hago entender? El descuento total sería 75%. Muy bien. Así hayamos hecho descuentos sucesivos, primero 50, luego otros 50. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, realicemos entonces un problemita. Realicemos un problemita de aplicación a los descuentos sucesivos. Y entonces ya, luego de que terminemos este problemita de los descuentos sucesivos, los dejo con unos ejercicios propuestos para que continúen la discusión en la clase. ¿Sí? Nos dicen, al precio de venta de un artículo se le ha hecho un aumento del 20%. Al precio de venta de un artículo se le ha hecho el aumento del 20%. ¿Eso qué querrá decir? Hasta ahí, ¿conocemos cuánto vale el artículo? ¿Conocemos el precio del artículo? Si al precio de venta de un artículo se le ha hecho un aumento del 20%, hasta ahí podemos decir cuánto es el precio de venta del artículo. No nos han dicho por ningún lado cuánto vale el artículo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Nombrar una variable. Digamos que X va a representar el precio de venta del artículo. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, precio de venta del artículo lo vamos a llamar X. Entonces a ese precio X se le ha hecho un aumento del 20%. ¿Qué vamos a relacionar? Porque es que luego nos dicen, y luego de este le hicieron un descuento del 20%, otra vez, ¿cierto? A ese X le aumentaron el 20%. A eso que quedó le descontaron el 20%. Me dicen, luego de que le hicieron ese segundo descuento del 20%, el precio final de venta de ese artículo fue 960 pesos. La pregunta es, ¿cuánto valía el artículo inicialmente? Es decir, ¿cuánto es el valor numérico de X? Tengo un valor para un artículo, me le van a aumentar el 20%, luego de que ya conozca ese valor que representa el 20% aumentado, se le va a descontar el 20% y ese valor final va a ser 960 pesos. Con esa información hay que decir cuánto valía inicialmente. O sea, cuál era ese valor que luego de que se aumentó en el 20%
y se disminuyó en el 20%, dio como resultado 960. Tenemos que plantear el problema. Vamos a recoger los valores. Estamos relacionando el precio del artículo con el porcentaje que representa ese precio del artículo. Sabemos que el artículo tiene un precio de venta de X. Así, sin pensar en descuentos y sin pensar en aumentos, ese valor del precio de la venta del artículo representa ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje representa ese X? El 100. Muy bien, Institución Educativa San Andrés. El 100. Sin pensar en descuentos y sin pensar en aumentos, si X es el precio de venta del artículo, es el 100%. Eso es lo que en una época que no haya promociones ni nada, es lo que tendría que pagar normalmente cualquier persona, el 100%. ¿Sí? Ahora me dicen que me le van a aumentar el 20%. O sea que si me le van a aumentar el 20%, ¿cuál será el porcentaje que yo voy a pagar en esa instancia? Después de que me le aumenten el 20%, ¿cuánto voy a pagar por el artículo? ¿Qué porcentaje representa lo que voy a pagar por el artículo? El 120%, sí, no 1200, el 120%. Me le aumentaron el 20%, quiere decir que yo voy a pagar el 120% por ese artículo. Tenemos que encontrar cuál es la expresión, ¿sí? ¿Cuál es esa expresión que me da cuentas del 120% que yo voy a pagar por ese artículo? ¿Eso está claro hasta allí? Y si yo voy a encontrar cuánto vale, ¿sí? O cuál es la expresión que representa ese valor del 120%, ¿qué operaciones tengo que hacer? 120 por X dividido 100. ¿Hasta allí vamos bien? Podemos simplificar. Y resulta que cuando estemos simplificando, 12 dividido 10 se puede simplificar como 6/5 de ese X. Hasta allí vamos claros. ¿Está quedando claro hasta allí lo que estamos haciendo? Estamos analizando cuál es la expresión que me da cuentas del 120% que voy a pagar por ese artículo. ¿Cuál es la expresión que da cuentas del 120% que voy a pagar por el artículo? 6/5 del valor de ese artículo. ¿Sí? Y hasta ahí me dicen, y luego de este le hicieron un descuento del 20%. ¿A quién le van a hacer el descuento del 20%? Pues a esa expresión que acabamos de encontrar. Hasta el momento, con ese aumento que nos hicieron, lo que vamos a pagar por el artículo es 6/5 de X. 6/5 de X, ¿quién va a ser? Lo que hasta el momento vamos a pagar por el artículo. O sea que, ¿qué porcentaje representa ese 6/5 de X? ¿Qué porcentaje representa 6/5 de X hasta el momento? ¿Qué es lo que vamos a pagar? El 100%. Muy bien, Institución Educativa San Vicente. El 100%. Eso es lo que representa. Pero a ese precio, que fue el que quedó luego de que me aumentaron el 20% y que ahora representa el 100%, me le van a hacer un descuento del 20%. Si me le van a hacer un descuento del 20%, es porque ¿qué vamos a pagar finalmente por el artículo? ¿Qué vamos a pagar finalmente por el artículo? El 80%. Y como lo que estamos mirando es cuánto lo que vamos a pagar, porque la relación es de lo que se paga finalmente, entonces yo me voy a preguntar quién es el 80% de esa expresión 6/5 de X. ¿Quién es el 80%? Porque eso es lo que me va a tocar pagar finalmente.
¿Eso está claro hasta allí? Jóvenes, ¿eso está claro hasta allí? Ahora, ese valor, este valorcito, que es el que vamos a pagar finalmente por el artículo, mírenlo acá, es 960, muy bien Eliana, es 960. O sea que esta incógnita la podemos cambiar por 960. ¿Y qué escribimos entonces? Vamos a escribir que 6/5 de x, que representaba el 100%, ¿sí? Para esa información vamos a tener que el 960 representa el 80%. Y tenemos que solucionar eso. ¿Cómo solucionamos esta interpretación del problema? Otra vez, planteando una proporción que, como la relación entre el valor que se paga por el artículo y el porcentaje que representa es directamente proporcional, entonces vamos a plantear una proporción con una relación directamente proporcional. ¿Cómo se plantea esa relación? Podemos despejar este valor y decir que 6/5 de x es igual, muy bien, producto de medios igual al producto de extremos, muy bien, Institución Educativa F. Gómez. Entonces, ¿qué hacemos? 6/5 de x es igual a 960 por 100 dividido 80. ¿Sí? Y luego de hacer todos esos cálculos, porque hay que dejar a x solita, no se nos puede olvidar que tenemos que dejar a x solita. Y entonces cuando vamos a dejar a x solita, al 960 que estaba multiplicando al 100, lo va a venir ahora a acompañar el producto de qué número. ¿Qué otro número vamos a multiplicar al 960 y al 100 para despejar la x? El 5, muy bien Oscar, el 5. Y eso lo vamos a dividir entre 80 por, ¿qué numerito vino a acompañar el 80? El 6. Y ahora sí, hagamos todas esas cuentas, simplifiquemos lo más que se pueda. Luego de simplificar y operar, multiplicar todos los valores que hay allí, ¿a qué resultado llegamos finalmente? A 1000. Muy bien, Institución Educativa San Andrés. O sea que a la pregunta, ¿cuál era ese precio de venta inicial? El precio de venta inicial era 1000 pesos. ¿Sí? El precio de venta inicial era 1000 pesos. Esos 1000 pesos era un valor que cumplía con la condición de que luego de que le aumentáramos el 20%, o sea, luego de que consideráramos el valor 1200, ¿sí? Que 1200 es el 120% de 1000. A ese 1200 le teníamos que descontar el 20%. Y el 20% de 1200 es 24. Entonces, si a eso le teníamos que descontar, 240. Entonces, si a 1200 le teníamos que descontar 240, ¿cuánto es 1200 menos 240? 1200 menos 240 es 960. Y es precisamente lo que nos da el problema. 1000 es esa cantidad que luego de ser aumentada en el 20% y finalmente ser disminuida en el 20% da como resultado 960. ¿Eso está claro hasta allí? Ok. Les agradezco mucho por la asistencia y la participación en la clase y los espero entonces para la próxima clase para que continuemos con el desarrollo teórico de las clases de matemáticas en una próxima ocasión para trabajar sobre la potenciación. ¿Sí? Hasta pronto.